Perfecto, perdón. Pues el día de hoy, como les estaba comentando, lo que me gustaría ver con ustedes es ya dinámica, y para eso vamos a empezar para viendo vectores. Eh, y bueno, como les comentaba, en mecánica clásica hay muchas cantidades que se anulan si ustedes cambian de sistema de referencia. Lo primero que ya hemos hablado es la velocidad, que por ejemplo, si ustedes van a 10 kilómetros por hora en una carretera y hay otro coche a su derecha que también va a 10 kilómetros por hora, ustedes en su sistema de referencia lo van a ver pues en reposo, y eso significa que el vector velocidad se está anulando, cambiando de sistema de referencia. Eso en relatividad es súper ilegal y tiene todo el sentido del mundo, porque a final de cuentas un vector, entre comillas, es una flechita, ¿no? Una flechita en el espacio-tiempo. Y si ustedes están cambiando de sistema de referencia, si están moviendo su cabeza o si se están moviendo a cierta velocidad o demás, pues a pesar de todo sigue siendo una flechita y no tendría que anularse. A lo mejor sus componentes van a cambiar, por supuesto, pero de inicio no tendría que anularse, porque a final de cuentas es el mismo ente físico. Entonces, esa es como la primera motivación que me gustaría darles acerca de por qué los vectores aquí en relatividad son un poquito diferentes de lo que ustedes están acostumbrados en mecánica clásica, pero al mismo tiempo, digamos que son una generalización. Eh, y pues bueno, vamos a iniciar viendo qué es un vector. Un vector en general, vamos a ver ya después si nos da tiempo tensores y demás, y unoformas y shalala. Entonces, ya en su momento vamos a ver qué es un vector con más formalidad. Pero por el momento, pues nos podemos quedar con la noción que ya tenemos de vector, que un vector es aquellos objetos cuyas coordenadas se transforman como las coordenadas deberían transformarse. Es una definición como bastante rara y bastante cíclica hasta ese sentido, pero pues es básicamente como nosotros la interpretamos en mecánica clásica. Un vector es, digamos, una flechita cuyas componentes cambian perdón, están los camotes aquí, cuyas componentes cambian, pues como deberían de hacerlo, como en mecánica de Galileo y demás. Pero pues eso básicamente se reduce a lo que ustedes ya conocen de vectores, que es una flechita con componentes y dirección, magnitud y sentido. Digamos que así nos quedamos por el momento, con la idea de vector de mecánica clásica, pero al mismo tiempo tenemos una vista en generalizar ese concepto, ¿vale? Eh, y para eso me gustaría primero preguntarles, en mecánica clásica, ¿cuál es el primer vector que se define? ¿Cuál recuerdan? Bien, entonces, Jaime, posición precisamente. En este caso, pues vamos a iniciar exactamente con lo mismo, vamos a definir un vector posición, solamente que en relatividad la posición como tal no es un vector. Es un poquito más difícil de definir y ya tendríamos que meternos en relatividad general, pero digamos que la posición o las coordenadas de un evento son más bien cuatro funciones que definen, digamos, en un cierto sistema de coordenadas dónde sucedió ese evento. Pero esos sistemas de coordenadas pueden cambiar como ustedes quieran. Y tan pueden hacerlo que ustedes pueden estar en coordenadas cartesianas, en coordenadas esféricas, en coordenadas cilíndricas, en lo que ustedes quieran. Entonces no es algo como inherentemente del vector como tal, pero lo que sí podemos definir en relatividad, en primer lugar, es el vector desplazamiento. No como tal el vector posición, sino el vector desplazamiento entre dos eventos. Por supuesto, un evento puede ser el origen, y en cierta medida como que el vector posición sería eso, ¿no? El desplazamiento del origen a un evento. Pero como tal, digamos, la posición de un evento en el espacio-tiempo no es un vector. ¿Hasta aquí vamos bien? Vientos. Entonces vamos a iniciar con el vector de desplazamiento. Déjenme bajarlo. Ah, sí está bien. Vale, entonces el vector de desplazamiento lo vamos a representar como con una delta y luego una X con un gorrito. Y el gorrito simplemente es como para denotar el vector, es la misma notación que en mecánica clásica. Ahora, aquí hay algo importante a notar. Hay dos notaciones que usualmente se utilizan para denotar un vector. Para hablar de ellas, me gustaría de nuevo preguntarles, en relatividad, ¿cuántas dimensiones tiene nuestro espacio? Bien, entonces, bien, justamente tiene cuatro. Entonces, digamos, hace sentido que nuestros vectores van a tener cuatro componentes. Tenemos la componente temporal, que como ya hemos visto es C por delta t.
Y las espaciales, claro. Delta X, delta Y y delta Z, ¿no? Ahora, aquí es donde entramos en la parte de convención. Hay algunos autores, que algunos libros y algunos investigadores y demás, que utilizan la notación con igual, y hay otros que utilizan esta notación, sobre todo el Schutz, que creo que es como el libro por excelencia de introducción a relatividad. Entonces, el Schutz, por ejemplo, lo que hace es con una flechita y abajo pone el sistema de referencia en donde se esté midiendo. Ahorita les explico por qué. Notación. Digamos que el de abajo es un poco más formal porque como les estaba comentando, hay veces en las que las coordenadas se anulan o cambian dependiendo del sistema de referencia y de hecho esa es la norma, no la excepción. Entonces, en ese sentido, la de abajo es un poco más formal en el sentido en el que no estamos diciendo que el vector sean sus coordenadas, sino que el vector tiene coordenadas en el sistema O, ¿vale? Eso es lo que está diciendo la notación de abajo. La notación de arriba prácticamente dice lo mismo si saben qué hacen, pero se podría como malinterpretar con que el vector son sus coordenadas y el vector como tal es un objeto geométrico. Es un objeto que vive en el espacio-tiempo y las coordenadas son lo que nosotros utilizamos para entenderlo y para poder trabajar con él. Pero un vector no son sus coordenadas. Un vector es un objeto geométrico en el espacio-tiempo, una flechita ahí flotando. Y las coordenadas son etiquetas que le ponemos al vector como para poder trabajar con él. ¿Me explico la diferencia? Me voy a ir un poquito más lento porque como les estaba comentando, ya no tenemos presión por el selectivo y demás. Entonces sí me gustaría ver que esté quedando un poco más claro de lo que me estuvo la parte de cinemática. Pero entonces, ¿vamos bien? En la diferencia entre un vector y sus componentes. Vientos. Entonces, están estas dos notaciones. La de abajo es más formal, pero es más engorrosa. La de arriba es más práctica, pero, digamos, puede malinterpretarse en ese sentido. Decir, un vector son sus componentes. O un vector tiene estas componentes en cualquier sistema, y pues no es cierto. Entonces, en particular, nosotros vamos a trabajar con la de acá arriba, porque como les estaba comentando, es más práctica. Pero sí quiero que quede un poco claro ese aspecto de que un vector no son sus componentes. Y de hecho hay que especificar en qué sistema estamos trabajando para que estas componentes sean las que son, ¿vale? Entonces, ese es el primer vector que me gustaría definir con ustedes. Una tercera notación, pero esto ya casi nadie la usa, es que tenemos nuestro vectorcito, tenemos nuestro sistema de referencia, igual que lo de arriba, pero en lugar de poner las cuatro entradas entre paréntesis como se las puse allí, lo que usualmente se hace es poner llavecitas y delta X alfa. Y esa alfa viene de lo que ya habíamos discutido las últimas dos sesiones sobre índices. Acuérdense que alfa va de 0 a 3. 0 es la temporal, 1, 2 y 3 es las espaciales, y las llaves simplemente significa que es un conjunto de coordenadas del vector delta X en el sistema O. ¿Vale? Digamos que esas son las tres notaciones que me gustaría comentarles. De nuevo, vamos a trabajar con la primera porque es un poco más clara en ese sentido, porque muchas veces las componentes sí cambian entre ellas y muchas veces lo que en mecánica clásica eran dos cantidades diferentes se unen en un solo vector en relatividad. Y justamente ese es el objetivo. Como les estaba comentando, en mecánica clásica muchas veces se cancelan cosas cuando cambian el sistema de referencia y cuando algo se anula cambiando de sistema de referencia, eso significa que en relatividad no va a ser un vector o no va a ser lo que es en mecánica clásica, sino que es componente de algo más grande. Por ejemplo, la energía es componente de un vector, el momento espacial es componente de un vector, el campo eléctrico es componente de un tensor. Ya después veremos tensores, a lo mejor si nos da tiempo, pero en general esa es como la motivación que tenemos. En relatividad no hay que privilegiar ningún sistema de referencia, por eso se llama relatividad. Y si en algún sistema algo se anula, es porque estamos como privilegiando en cierto sentido. Entonces, digamos que esa es la motivación que tenemos ahorita. Y esas son las tres notaciones con las que se trabaja y en particular vamos a trabajar con la primera. Este, vale. Y también me gustaría recordar con ustedes lo de la matriz de transformación de Lorentz. Matriz jacobiana de transformaciones de Lorentz.
Este, y pues bueno, la matriz jacobiana de transformaciones de Lorentz simplemente es lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Tenemos alfa aquí arriba, beta acá abajo, bueno, alfa gorrito, y es la matriz con gamma menos gamma B entre C, 0, 0, menos gamma B entre C, gamma 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Vale? ¿Se acuerdan de eso? Ya, vientos. Y pues básicamente lo que me gustaría recordar con ustedes es un poco sobre la notación de Einstein y de transformaciones de Lorentz, por ejemplo. Em, si ustedes recuerdan, nosotros podíamos poner como delta, ¿qué les gusta? Delta T gorrito en primer lugar. Va a ser igual a gamma por delta T menos B entre C cuadrada delta X. ¿Vale? Esa es lo que ya habíamos visto de las transformaciones de Lorentz. ¿Pero eso qué significa? Básicamente lo que significa esto es que C por delta T gorrito es igual a gamma por C delta T menos B entre C por delta X. Y esto es igual a, bueno, más bien, ya que tenemos esto significa que delta X0, recuerden que los índices arriba simplemente son las componentes de un vector. Bueno, todavía no hemos hablado de eso, pero recuerden que lo de que está aquí arriba, habíamos ya visto lo de, en la parte de lo del intervalo, habíamos visto que el supraíndice cero significaba la parte temporal, que es precisamente el C por delta T. Y los demás supraíndices, uno 2 3 eran las partes espaciales. Entonces, por eso estoy escribiendo eso. Y además, nosotros ya habíamos definido este vector acá arriba. Esa es la componente cero, delta x0, delta x1, delta x2 y delta x3. Recuerden que no son exponentes, son índices. Entonces, esto lo podemos escribir como delta x0 es igual a gamma por delta x0 sin gorrito menos gamma por b entre c por delta x1. ¿Hasta aquí vamos bien? Vientos. Y esto significa que eso lo podemos escribir como lambda 0, 0 delta x0 menos lambda 0, 1 delta x1. Perdón, menos no, más, porque el menos ya está aquí arriba, perdón. Más, y nada más pongo las otras por completitud, pero pues son 0, ¿no? Delta x2 más lambda 0, 3 delta x3. Esta y esta son 0 porque son estas entradas de aquí. Entonces por eso son 0 y no hay ningún problema en escribirlo así. Pero esto significa que podemos ver a delta x0, gorrito, como eh, lambda de 0. Ay, ya estoy usando la notación que quiero introducir. Lambda de 0, alfa, delta x alfa, con alfa desde 0 hasta 3. ¿Sí queda claro por qué hice eso? Ah, vientos. Y bueno, aquí es donde entra la de la notación de Einstein, que ya les había introducido la otra vez. Que como en relatividad especial en particular, pero en general hay muchísimas, muchísimas sumas, a veces cuatro sigmas en hilera, imagínense eso, o sea, escribir esto, cuatro sigmas y una página de eso, entonces, como muchas veces aparece una sigma en relatividad y en particular en geometría riemanniana y geometría diferencial y demás, lo que hizo Einstein fue decir, ah, bueno, como siempre esto pasa cuando hay un índice abajo y hay un índice arriba, entonces voy a sobreentender que hay una suma cuando hay un índice abajo y un índice arriba. Entonces, eso es la de la notación de Einstein, que ya también la habíamos visto la otra vez. Solo quiero recordar el concepto. Entonces, básicamente, la suma de esta cosa
Nada más lo vamos a escribir así. Y esto sucede cuando hay un índice abajo y arriba, ¿vale? Eso es lo de la notación de Einstein. Y no solo sirve en este caso, vamos a ver ya después más vectores. Ahorita estamos en nada más el desplazamiento. Pero, pues esa es la notación que quería introducirles. Y esto no solamente sirve para la componente temporal, también ya habíamos visto que esto en general sirve para todas. Voy a escribir en general. Delta X beta, gorrito. Bueno, lo voy a dejar con alfa para que tenga la misma alfa ahí arriba. Delta X alfa, gorrito, es igual a lambda alfa, gorrito, beta, por delta X beta. ¿Sí está claro esa ecuación? Va. ¿Sí está claro por qué uso gorritos? Igual ya lo habíamos visto la vez pasada, pero sí quiero que quede claro. Vale. Este, y de nuevo, me gustaría de nuevo recordarles esta parte de la consistencia entre índices del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo hay un índice libre que es alfa gorrito. Del lado derecho hay un índice libre que es alfa gorrito igual y ambos están arriba. Entonces alfa está bien. Del lado izquierdo ya no hay más índices, solo hay alfa. Del lado derecho también está beta, pero como beta indica suma, digamos que ese ya está considerado dentro de una suma, no está libre. Entonces el único índice libre es alfa gorrito, que es este de aquí. Entonces la expresión como tal está bien, digamos en índices. Si aquí hubiera quedado una gama, por ejemplo, por alguna razón, después ya veremos qué significa una gama allá abajo o cualquier índice allá abajo. Pero si hubiera quedado ya una gama o aquí hubiera quedado, no sé, ¿qué les gusta? Un sigma aquí también, un sigma gorrito, lo que ustedes quieran, algo habría raro, porque aquí hay un índice libre que no está apareciendo acá. Entonces algo hicieron mal en sus cálculos o demás que tendrían que revisar, pero digamos es también un primer mecanismo para saber si algo, si lo que están escribiendo está bien, o a lo mejor si su expresión es consistente matemáticamente. Entonces, eso es lo primero que quería ver con ustedes. ¿Hasta aquí vamos bien? Seguramente todo esto es muy nuevo, por eso es que me estoy deteniendo tanto a preguntar si todo bien. Vale. Entonces, una vez que ya hicimos eso, me gustaría hablarles también sobre los índices de latinos. Recuerden que los índices latinos denotan componentes puramente espaciales. Cuando son griegos incluyen la temporal, cuando son latinos son solo espaciales. Entonces, esta expresión, la que hayamos escrito ya, delta x alfa, delta x alfa gorrito, es igual a lambda alfa gorrito, beta, delta x beta. Y esto también lo pueden escribir como lambda alfa cero delta x cero más lambda alfa y, o cualquier letra latina que ustedes quieran, delta x y. ¿Vale? También lo pueden escribir así, como para separar la parte temporal de la parte espacial. También lo pueden escribir así. Eh, y pues bueno, básicamente eso es lo que querría decirles en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Y esto se lo voy a poner en rojo. En general, esto siempre se vale, en relatividad especial, por supuesto, que es lo único que vamos a ver en la Olimpiada, no vamos a entrar en general. Siempre se vale para cualquier vector. Y eso les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, si se acuerdan de las transformaciones de Lorentz para cosas del espacio y el tiempo, que es algo realmente muy sencillo de recordar, hasta eso. Por supuesto, de derivar qué es lo que hicimos la otra vez, de ver por qué son así, pues ya está más complicado, pero recordar que estas son las transformaciones de Lorentz, lo de t barra es igual a gamma por t menos b entre c cuadrada por x, y que x barra es igual a gamma por x menos b por t. Recordar esto es hasta eso relativamente sencillo.
Entonces, si ustedes recuerdan esas transformaciones, pues sacar la matriz, que es la que tenemos aquí, es sencillo porque esto simplemente es la parcial. Esto es simplemente la parcial de x alfa gorrito entre x beta, donde el gorrito significa el sistema que, digamos, que se mueve y el beta, bueno, el sin gorrito es el sistema, digamos, es de comillas estático. En realidad, como en relatividad, no podemos definir movimiento así como, esto se mueve y yo estoy estático. Más bien, alfa gorrito es lo que se está moviendo respecto a su sistema de referencia y el sin gorrito es su propio sistema de referencia. Básicamente, esa es como la definición formal. Em, y recordando, por supuesto, que la parte temporal lleva una C, que es lo que me había equivocado la primerita reunión. En unidades naturales no la lleva, por supuesto, pero en unidades del SI lleva la C. Eso es importante recordarlo. Las otras sí son iguales, o sea, me voy a poner X. X1 es igual a X, X2 es igual a Y X3 es igual a Z. Pero la parte temporal lleva una C, para que tenga las dimensiones también de distancia. Y como les estaba comentando, esto se vale para cualquier vector. En general, si ustedes tienen un vector A, que es A0, la componente de temporal, A1, A2 y A3, siempre en un sistema con barra, o siempre que se quiera mover a un sistema con barra, las componentes de este vector siempre van a ser las transformaciones de, bueno, la matriz jacobiana, un índice para sumar y las componentes originales. Esto siempre se va a cumplir en relatividad especial, ¿vale? Eso siempre se va a cumplir. Este, ¿Vamos bien hasta aquí? Vientos, vientos, vientos. Si tienen alguna duda o si algo no queda claro, díganme con confianza, ¿eh? Porque como les estoy comentando, esto es algo que seguramente para todos es muy nuevo. Entonces, sí quiero que quede relativamente claro. Pero pues bueno, entonces básicamente ya quedamos sobre transformación de vectores, ¿no? Igual, me gustaría que tengan como un momento de introspección sobre cuándo usar esta barrita. Sí me gustaría como que lo consideren, o sea, porque muchas veces, y también a mí me pasa, como que pensamos que algo ya está más o menos como digerido, y cuando nos ponemos a hacer ejercicios es cuando ya realmente nos damos cuenta de que siempre no. Pero entonces sí quiero que quede más o menos claro cuándo es que usamos esta barrita, y eso básicamente se resume en cuándo esta matriz lleva aquí un menos y cuándo lleva un más, ¿vale? Que es lo mismo que estábamos hablando en la segunda reunión. ¿Cuándo es que las transformaciones de Lorentz llevan un menos y cuándo es que llevan un más? Digo, como les estaba comentando, eso ya lo vimos. Si tienen dudas, por supuesto, me pueden preguntar, pero sí quiero que más o menos consideren si van siguiendo más o menos cuándo es que se usan menos y cuándo es que se usan más, ¿vale? Eh, pues bueno, ya estuvo entonces esa parte del vector de desplazamiento y un vector en general también se puede hacer así, ¿vale? Y pues bueno, como ustedes ya se imaginarán, las operaciones entre vectores en relatividad especial y en general en el espacio-tiempo y cualquier espacio vectorial de dimensión n, incluso de dimensión infinita, con que sea un espacio vectorial, cumple las propiedades de espacio vectorial, que es que si tenemos bueno, lo voy a escribir aquí, mejor, que es que si tenemos un vector A, que es, ahora sí lo voy a escribir con la que les dije que nunca se usaba porque es más práctica ahorita, que tenemos un vector A con componentes A alfa y tenemos un vector B con componentes B beta, bueno, B alfa también. Entonces, el vector A más B va a tener componentes A alfa más B alfa y el vector, le voy a poner aquí un mu en los reales. Y el vector mu alfa, mu A, perdón, va a tener componentes mu A alfa, ¿no? Que es algo que seguramente ustedes ya conocían porque también pasa esto en mecánica clásica. Solo que aquí le estamos agregando una dimensión que es la temporal. ¿Todo bien hasta aquí?
¿Sabe por qué se cerró? ¿Todo bien este? Va, que va. Ahora me gustaría preguntarles, ya que tenemos una noción general de qué es un vector, ¿qué es lo que usualmente se hace después? Digo, a lo mejor hacen otras cosas, pero generalmente después de definir un vector, ¿qué es lo que se hace? O bueno, definir el concepto de vector, por ejemplo, en tres dimensiones. ¿Se imaginan qué se hace? Si no se imaginan, no se preocupen. Siempre, o bueno, la mayoría operaciones todo es descompone, ¿cómo que descomponerlo, Jaime? Por ahí va lo que quería decirles. Operaciones ya las vimos aquí, ¿no? Componentes, vientos. Y les acabo de hablar de componentes, vientos. Pero para hablar de componentes, ¿de qué hay que hablar? Vamos por buen camino, vamos por perfecto camino. Vientos, vectores unitarios. Eso es justamente lo que hay que hacer ahorita, definir vectores de la base. Siempre que tenemos componentes o siempre que hablamos de vectores, lo más fácil que podemos hacer es definir una base, que es lo que está diciendo Jaime. Y en el caso del espacio-tiempo no es la excepción. Podemos también definir una base que, como se imaginarán, pues es la unitaria, la de toda la vida, solo que le agregamos otro vector. Siempre la base va a tener cardinalidad igual a la dimensión del espacio. Es algo en general. Por ejemplo, en tres dimensiones tenemos tres elementos en la base que son I, J, K. En cuatro vamos a tener cuatro vectores, en cinco vamos a tener cinco vectores y así. ¿Vale? Es algo que seguramente también ya conocían. Y en este caso, como les estaba comentando, vamos a tener cuatro vectores unitarios o cuatro vectores de la base. En mecánica clásica la teníamos un poco fácil, entre comillas, porque teníamos I, J, K para denotar los vectores. Entonces, en relatividad especial no tenemos, digamos, letras como I, J, K, L, sino que tenemos la letra E para denotar a los vectores de la base a todos y solo les ponemos un subíndice para denotar cuáles. ¿A qué me refiero con eso? Al vector unitario temporal es al que le vamos a decir 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos a tener al vector E1 que va a ser 0, 1, 0, 0. Vamos a tener a E2 que es 0, 0, 1, 0. Y el vector E3 que es 0, 0, 0, 1. Que me imagino que les hace sentido. De nuevo, es lo mismo que teníamos en mecánica eh, clásica. Solamente que como en mecánica clásica el tiempo es una cantidad ahí desperdigada por la vida y lo que nos interesa es el espacio, pues nada más teníamos tres. Pero aquí el tiempo es parte de nuestro espacio. Bueno, más bien el tiempo es parte de híjole, ¿cómo usarlo? Se llama variedad diferenciable, pero es parte de nuestra área de trabajo, digamos. El tiempo es parte de nuestra área de trabajo, entonces por eso es que tenemos que incorporar este nuevo vector que es el E0. Si ustedes se dan cuenta, estas cuatro definiciones las podemos escribir como E. Aquí le ponemos un índice que es beta. Beta de nuevo corre entre 0 y 3, 0, 1, 2, 3. Y cuando estamos hablando de componentes, pues simplemente es el índice arriba, como ustedes recordarán, que es lo que estábamos haciendo acá arriba. Los vectores siempre tienen componentes con índice arriba. Entonces, esta beta simplemente denota cuál vector es sobre el que estamos hablando, y este otro índice arriba va a denotar la componente del vector del cual se está hablando. Y esto es simplemente la delta de Kronecker. ¿Saben qué es la delta de Kronecker? Vientos. Tampoco es que no sea muy importante, pero la delta de Kronecker es básicamente la identidad. En un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, digamos, esta matriz, porque si se dan cuenta es como la misma estructura que las transformaciones de Lorentz, ¿no? Un alfa arriba, un beta abajo.
Entre comillas es una matriz, en realidad es un tensor. De nuevo vamos a ver tensores con más detenimiento más tarde, pero esto simplemente es la identidad, que es la que tiene solo unos en la diagonal. También se puede escribir como delta alfa beta es igual a 1 si alfa es igual a beta, 0 si alfa es diferente de beta. Cualquiera de las dos formas, la que a ustedes les convenga más. Esta es más geométrica, esta es como más de análisis. Entonces, es lo que estamos diciendo aquí. Básicamente, esto, la componente del vector e beta va a ser 0 a menos que alfa sea igual a beta, que tiene todo el sentido del mundo, porque esta es la componente 0 del vector 0, la componente 1 del vector 1, la componente 2 del vector 2 y la componente 3 del vector 3. Esa es una delta de Kronecker. Y de hecho, si se dan cuenta, eso es algo muy lindo. Si quitan esos paréntesis, y en lugar de poner paréntesis ponen un paréntesisote, es lo mismo de acá, ¿no? Por eso es que les estaba diciendo que se puede resumir así. Estos son conceptos muy, muy nuevos. Entonces, realmente es totalmente entendible que tengan dudas. Entonces, sí me gustaría que vayamos despacio y si tienen alguna duda, por más mínima que sea, sí digan, ¿vale? Pero entonces, hasta aquí vamos bien. Sí me expliqué qué es la delta de Kronecker, sí me expliqué qué es la base esta que acabamos de definir y sí me expliqué esta notación. ¿Vale? Todos. Vientos. No vamos a ver mucho hoy. Les prometo que no va a ser como en cinemática. Este, de nuevo, me gustaría analizar con ustedes esta cosa de los índices. Hay un alfa arriba, hay un alfa arriba, hay un beta abajo, hay un beta abajo. Hay dos índices libres del lado izquierdo, hay dos índices libres del lado derecho. Son los mismos y están en la misma posición, entonces esta cantidad tiene sentido, ¿vale? Si no, yo hubiera puesto alfa K y beta K, eso ya está mal, porque estoy diciendo que beta es alfa y alfa es beta, entonces eso está muy raro. Bueno, ni siquiera es que esté raro, es que directamente está mal. Entonces, tiene sentido, ¿vale? ¿Vamos bien? Va que va. De nuevo, para recapitular. Vimos nuestro primer vector en relatividad, que es el vector de desplazamiento. Recuerden que lleva la C en la parte temporal. Vimos notaciones para denotar vectores en relatividad. Vimos la matriz jacobiana de transformaciones de Lorentz. Vimos que en efecto se puede escribir transformaciones de vectores así, entre sistemas de referencia. En el sistema de referencia, digamos que se mueve, tiene estas componentes que es simplemente la suma de lambda alfa arriba, beta abajo, multiplicada por a beta. Estos son números, recuerden. Este es un número y este es un número, no son vectores, son componentes. Bueno, y estas son las entradas de una matriz. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos hasta ahorita. Y acabamos, definimos las propiedades de un vector, que es algo que seguramente ya conocían. Vimos la base en el espacio-tiempo. Vimos un poquito de delta de Kronecker y hasta ahí vamos, ¿vale? Ahora, em, ya tenemos una base. Me gustaría dar como una motivación. La motivación de que tengamos una base, si ustedes recuerdan, es que si tenemos una posición R en mecánica clásica, voy a poner aquí, mecánica clásica, para que no me aparezca relatividad. Mecánica clásica. Nosotros podíamos definir que este vector R era xy más yj más zk, ¿vale? Entonces nos gustaría hacer exactamente lo mismo en relatividad, solamente que de nuevo tenemos la parte temporal de nuestros vectorcitos. Entonces, de aquí lo que podemos hacer es que ahora, con la base que acabamos de definir, ya en relatividad, podemos escribir a nuestro vectorcito como
A0 E0 más A1 E1 más A2 E2 más A3 E3. Si no se ve por qué, voy a escribirlo más. O bueno, más bien les pregunto, ¿se ve por qué podemos hacer eso o les gustaría detenerse un poquito más en por qué podemos hacer esto? Digamos, si A tiene componentes alfa. Ustedes digan. Vale, es exactamente lo mismo que en mecánica clásica, solo que con la componente temporal. Ahora, esto no es nada más que A alfa, E alfa, con alfa igual a 0 hasta 3, básicamente. Pero de nuevo, por la notación de Einstein, lo que tenemos es que esto lo podemos escribir sin la suma. No, ya borré el... ¿Quién sabe qué hice? A ver, esto aquí iba un 3 y ya, perdón. Eso lo podemos escribir así, con la notación de Einstein. De nuevo, hay un índice arriba, hay un índice abajo, eso implica suma. Está implícita la suma. ¿Sí? Eh, y pues bueno, básicamente ya lo tenemos, ¿no? O sea, es una forma más compacta de escribir a un vector. Digamos, sus componentes multiplicadas por los vectores de la base. Y ahora, aquí viene algo interesante. De nuevo, con motivación. Si ustedes recuerdan, por aquí tengo las notas. Eh, untaba. ¿Aquí? No. Eh, ¿Estaban las otras? Ah, aquí estaba. ¿Están de acuerdo que en un diagrama de espacio-tiempo, el vector unitario temporal va a apuntar en la dirección de su eje temporal? ¿Están de acuerdo? Vale, o sea, intuitivamente, ahorita no vamos a hacer cuentas. Entonces, si el vector unitario apunta en la dirección temporal, eso quiere decir que en el sistema con barra, voy a escribir aquí, en el sistema con barra, su vector unitario temporal está apuntando así. En su sistema de referencia, si nosotros nos ubicamos en el sistema con barra, este vector es totalmente vertical. O sea, apuntaría como si fuera así en nuestro sistema de referencia. O sea, si nos ubicáramos en ese sistema de referencia. Pero cuando nosotros nos cambiamos de sistema de referencia, está apuntando en una dirección, digamos, que no es la que uno esperaría. Entonces, eso quiere decir que los vectores de la base también van a cambiar entre sistemas de referencia. Eso no quiere decir que se puedan anular o que su magnitud cambie o demás. Eso ya veremos después, que es precisamente lo que les estaba hablando al inicio de la sesión, que cuando algo hace eso, huele muy mal para relatividad especial y para relatividad en general. Entonces los vectores de la base también cambian, y eso es precisamente lo que nos gustaría ver. Para eso, voy a escribirlo. Los vectores de la base cambian entre sistemas de referencia. ¿Vale? Eh, Perfectísimo. Entonces, para nosotros ver eso, básicamente lo que hay que pensar es que esta cantidad A alfa E alfa tiene que ser igual a alfa barra E alfa barra. ¿Se entiende por qué? Entre el sistema con barra y el sistema sin barra. ¿Sí? Mi pregunta es por qué esta igualdad sucede. ¿Sí? ¿No? Tal vez.
Con confianza díganme, ¿eh? ¿Me escuchan? Híjole, ¿me escuchan? Tal vez. Ah, va. Entonces, si sí me escuchan, ¿se entiende por qué esa igualdad? Please díganme si sí o si no. O sea, no, no me ofendo si no. Nada más que sí ocupo saber si sí sí se va siguiendo el tema. ¿Sí se ve o no se ve? Venga, vientos, Jaime. No te preocupes. Si tú recuerdas, bueno, si ustedes recuerdan, porque me imagino que es general. Si ustedes recuerdan, este vectorcito iniciamos pensando que es el mismo en cualquier sistema de referencia. Este vector es una flechita en el espacio-tiempo. A veces es complicado pensar en ello, porque lo que estamos acostumbrados a pensar es en cosas tridimensionales, no en cosas tetradimensionales, por supuesto. Pero esta es una flecha en el espacio-tiempo y esto es un objeto geométrico. Entonces, como es un objeto geométrico, no tendría por qué cambiar como tal la flechita. No piensen en componentes ni en nada. Imagínense tal cual una flechita ahí flotando. Digamos en un espacio tetradimensional, pero imagínense una flechita ahí flotando. Si ustedes la ven por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, demás, o moviéndose a cierta velocidad, cosas así, esa flechita, si es un objeto geométrico, tiene que ser el mismo, a pesar de que ustedes estén en un sistema de referencia diferente. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya, vientos, Jaime. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En nuestro sistema con barra, lo voy a escribir así, en O barra y aquí en O. Tenemos a nuestro vectorcito A. En nuestro sistema con O, los vectores de la base van a ser A, bueno, las componentes del vector van a ser A alfa y la base va a ser E alfa. Los índices denotan sumas, acuérdense. Esta es la expresión para el vector en el sistema O. Pero en el sistema O barra van a ser A alfa con barra y E alfa con barra. Ahora supriman esto. ¿Ya se ve más claro por qué sucede? Va, vientos, Ernesto. Vientos, Ian. Vientos, Jaime. Ay, qué bueno que me contestan. Sí, perfectísimo. Entonces, vamos bien. Em, y pues vamos a iniciarlo. Entonces, si ustedes recuerdan lo que les estaba comentando al inicio de la sesión, es que siempre se cumple esto de acá, esto de aquí. Entonces, eso es algo que vamos a utilizar. Esto quiere decir que A alfa, E alfa, va a ser igual a lambda alfa, aquí un índice para sumar. Cuando utilicen en índices, les sugiero cambiar de índices cuando vayan a denotar sumas. O sea, podríamos haberle dejado alfa, pero el problema es que estamos repitiendo muchas veces el índice y nos podemos confundir o incluso directamente a veces vamos a estar mal. En este caso no, porque aquí tenemos una suma, entonces el índice como que se suprime, y aquí tenemos una suma, entonces de nuevo el índice como que se suprime, pero les recomiendo cambiar de índice cuando puedan. Entonces, por eso pongo aquí beta. Y E alfa gorrito. Todo esto de aquí es A alfa gorrito, que es algo que ya habíamos visto antes, ¿vale? ¿Todo bien aquí? ¿Se ve que hay dos sumas allí? Esa es una gran pregunta. ¿Ven por qué hay dos sumas allí? Dos. Dos sumas. ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Tal vez? Va, bien, Tosía.
Hay dos sumas, si quieren les digo. Hay dos sumas porque aquí estamos sumando en alfa gorrito y aquí estamos sumando en beta, ¿vale? Entonces por eso hay dos sumas. O sea, aquí habrían dos sigmas. Eh, Vientos. Entonces, básicamente ya tenemos eso. Pero afortunadamente nosotros podemos trabajar como si fueran números reales. Recuerden que esto es un número, esto es un número y esto es un número. A pesar de que tengan muchos índices y hay sumas y demás, los tres son números. Entonces, esto lo podemos escribir como A beta, lambda alfa beta, e alfa. Ay, perdón, este era corrito. Aquí está acá. Lo único que hicimos fue conmutar la lambda con la A, porque son números. Por supuesto, la lambda representa las entradas de una matriz, la A las componentes de un vector y E pues sí es un vector, entonces eso es como más complicado. Pero la lambda y la A son numeritos. A pesar de que representen componentes de algo geométrico y de algo más complicado, aquí representan números y aquí hay sumas, que también son numeritos. Entonces, ¿se ve por qué hice eso? Ah, ahora, aquí viene un poquito algo más complicado de ver. Aquí me voy a ir muy lento. Esta alfa gorrito y esta alfa gorrito indican sumas. Entonces, estos índices son algo que desaparece. E igual esta beta de aquí y esta beta de acá también son sumas. Entonces representa algo que desaparece. Si nosotros le cambiamos de nombre a esos índices, va a dar absolutamente igual, porque a final de cuentas son cosas que son índices que se suprimen en la suma. No son algo libre como lo hubieran sido acá. Aquí si cambiamos alfa por una beta gorrito, aquí sí habrá problema, porque son índices libres y aquí hay un índice de alfa gorrito, aquí hay un índice beta gorrito, entonces hay problema. Pero si aquí en lugar de, pero si aquí en lugar de poner beta hubiera puesto sigma, nada más para ponerme elegante, hubiera sido exactamente lo mismo, porque es un índice que denota suma. ¿Se ve? O bueno, más bien me expliqué. Gracias, Ernesto. Entonces, como estos indican y o denotan sumas, lo que vamos a hacer es cambiarles el nombre. A esto se llama reetiquetado de índices, ¿vale? Y es algo que pueden hacer cuando ustedes quieran, siempre y cuando una de dos. Si son índices libres, cambiarlos de ambos lados, que es algo que realmente es relativamente inútil, o a menos que quieran usar un índice porque les guste más. Pero donde sí es muy útil es cuando denotan sumas. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer exactamente eso. En lugar de escribir beta, bueno, beta como lo tenemos, lo que vamos a escribir es alfa. ¿Ah? Alfa y aquí lambda alfa, ¿vale? Y aquí en lugar de escribir alfa, gorrito, vamos a escribir beta gorrito. Entonces nos queda así. ¿Se entendió el paso? Con confianza. De nuevo, no me ofendo y si estamos aquí la hora para explicar el paso, no hay problema. ¿Qué es lo que te causa incomodidad, Ernesto? O es un creo que sí, como de está un poquito difícil de digerir, pero ¿va bien? Ah, va, perfecto. Entonces vamos bien. Perfectísimo. De nuevo, esto es un tema un poco complicado. Relatividad, como les dijo el profe Eleazar, a nivel olimpiada es el tema más difícil que hay, porque cuántica, a final de cuentas, también tiene sus complicaciones conceptuales, pero digamos que es una cuántica temprana, entonces es un poquito clásica, pero incorporando algunas cositas. Y aquí en relatividad, como ya es directamente relatividad especial, es destruir todo lo que creían que conocían. Es chistoso porque no sé si han leído el Mori, seguramente sí, pero la parte en la que inicia con relatividad es una relatividad un poco más sencilla que la que estamos viendo ahorita, la pueden ver, pero la parte de relatividad la inicia. Aquí es donde nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho en este libro está mal. Entonces es una parte muy curiosa, eh,
el punto por lo que les estoy diciendo esto es porque es complicado que les parezca esto un poco más difícil de digerir de lo usual, porque de nuevo estamos aprendiendo física que es totalmente diferente a la mecánica de Newton, y ese es precisamente el objetivo, porque la de Newton no diría que está mal, pero digamos, no a bajos velocidades está bien, pero no es la general, y en electromagnetismo muy seguramente no les va a servir en la mayoría de casos. También me gustaría comentarles que lo estamos viendo un poquito más avanzado de lo que usualmente se tendría que ver en Olimpiadas, porque realmente esta notación de índices no es algo que tendrían que ver en Olimpiadas, porque es algo, no es algo que realmente se use muchísimo. Pero, en primer lugar, pues está re bonito, siento yo. O sea, ya de inicio está bonito. En segundo, se les va a hacer muy fácil el brinco a general si quieren seguirle en esto. Y en tercero, esto generaliza muchísimas cosas. O sea, en muchas ocasiones casi lo que siempre se ve es mecánica relativista, o sea, nada más de un cochecito que se mueve casi a la velocidad de la luz. Pero esto también lo pueden aplicar, lo que estamos, como estamos viéndolo ahorita, es para campos eléctricos, campos magnéticos, para velocidades, para momento, para energía, para muchísimas cosas. Entonces, es como pagar un poquito más ahorita para que más adelante sea más fácil generalizar esto a todo lo que ustedes pueden imaginar en relatividad especial. ¿Vale? Nada más es como motivación, por si sienten que está complicado, porque sí lo está, o sea, no les voy a negar que no. Em, pero pues bueno, esto lo que podemos, como lo podemos escribir, es así. A alfa por E alfa menos lambda beta alfa E beta es igual a cero. ¿Vale? ¿Se ve el paso? Vientos. Ahora, aquí viene algo curioso. Podrían estar tentados a decir que A alfa pasa dividiendo, que es algo que usualmente siempre pensamos, pero no se puede porque aquí hay sumas. No está, bueno, aquí no. Más bien, aquí hay una suma y aquí hay otra suma. Entonces no es algo como que, es un coeficiente multiplicando algo, sino que aquí hay una suma. Y pues pasar, entonces estos son cuatro términos diferentes, no es que se puedan pasar dividiendo. Pero lo que sí podemos hacer es que estamos argumentando esto para un vector arbitrario. Si se dan cuenta, nunca supusimos nada de A. Es un vector arbitrario con coordenadas arbitrarias. Y esto es un resultado general. Entonces, no es posible que esto siempre sea cero. Porque o eso es cero o esto es cero para que se cumpla la igualdad. Pero si esto siempre fuera cero, pues nada más estamos trabajando con el vector cero, entonces, y nosotros estamos tomando un vector general. Entonces, la única opción que tenemos para que esto siempre se cumpla es que esto sea lo que es cero. Y de aquí llegamos a que E alfa es igual a lambda, beta gorrito, alfa, E, beta gorrito. Y esa es la transformación de vectores de la base, no vectores generales, de la base específicamente. Para vectores generales se ocupan hacer primero para las coordenadas y luego para los de la base y demás. Pero para los vectores de la base, esta es la transformación. Entonces ya tenemos una transformación de Lorentz para las componentes de un vector y tenemos ya transformaciones de Lorentz para los elementos de la base del espacio-tiempo. Suena bien bonito, ¿no? Pero bueno, ¿quedó claro la deducción de esto? ¿Hay alguna duda? Bueno, también me gustaría, de nuevo, seguramente ya los tengo hartos con esto. Alfa abajo, beta arriba, beta abajo, estos sumas se cancelan, o bueno, más bien como que se suprimen, los índices están bien, ¿vale? Todo lo hicimos bien. Entonces, así es como se transforman los elementos de la base. Perfectamente también pudimos haber dicho que esta barra, esto es relatividad. Entonces, de relatividad viene la palabra relativo, bueno, más bien, de relatividad viene de relativo. Entonces, ¿cuál es el sistema con barra y cuál es el que no tiene barra es realmente indiferente, ¿vale? Entonces, perfectamente pudimos haber dicho que alfa barra es igual a lambda beta alfa barra e alfa barra. Ay, perdón, e beta. Ahora sí.
¿vale? Simplemente, de nuevo, nada más cambié los índices y decir quién tiene barra y quién no tiene barra es realmente, es relativo, justamente. O sea, decir, el que se mueve es el que tiene barra, o, el que está estático en mi sistema de referencia es el que tiene barra. Realmente es arbitrario. Por eso es que estoy diciendo eso. Y esa es, digamos, la que vamos a usar entre comillas. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Va que va. Perfectísimo. Entonces, pues ya tenemos entonces cómo se transforman los elementos de la base. Y ya tenemos también cómo se transforman las componentes de un vector, ¿vale? Y unta. Aquí, perdón. Alfa barras, alfa K barra, y beta. Se le va a poner de azul. Ahora, me gustaría hacer unas como observaciones conceptuales de esto. Digamos, podríamos dejarlo así y ya, pero me gustaría como que quede más o menos claro eso. Esto de aquí es una suma de números multiplicada con números. Digamos, aquí está la suma. Están multiplicando números y luego los están sumando. De esta manera están consiguiendo otro número. Eso es diferente a lo que tenemos aquí. Aquí hay una suma, de nuevo hay una suma, por supuesto, pero aquí están multiplicando un escalar por un vector. Eso es un vector. Entonces lo que tienen aquí es una suma, o bueno, más bien una combinación lineal de elementos de la base en el sistema, digamos, original, para obtener ese mismo vector base en el sistema con barra. Esto es combinación, bueno, voy a poner suma de vectores. Suma de vectores y esto es suma de escalares. ¿Sí se ve? Bien. Ahora, para continuar, me gustaría ver con ustedes un poquito acerca de cómo usar esto, porque realmente todos se los he dicho muy abstracto y realmente no va a quedarles así. Entonces, otra cosa que me gustaría comentarles, se me olvidó. Dense cuenta, los índices como tal, como les estaba comentando, dan igual. O sea, si ustedes quieren, para que quede un poco más claro, en lugar de beta aquí, vamos a ponerle alfa, y en lugar de alfa, beta. Pero lo que no podemos cambiar es lo que tenga gorrito, porque eso sí importa y muchísimo, porque si ustedes se dan cuenta, esta lambda es alfa gorrito abajo, bueno, arriba, perdón, alfa gorrito arriba, beta abajo. Y esta lambda es alfa arriba y beta gorrito abajo. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿entienden la diferencia conceptual entre esas dos cosas? Está complicado, no se sientan mal si no. Eh, no se preocupen si no. Aquí lo que teníamos, lo escribí. No, sí lo tuve que haber escrito. Aquí está, perdón. Aquí lo que teníamos era el gorrito arriba. El índice que tiene el gorrito es el que va arriba. Y es esta matriz. El índice que tenga el gorrito abajo quiere decir que en lugar de que nos estemos moviendo de un sistema, entre comillas, estático a uno en movimiento, es que nos estamos moviendo de uno en movimiento a uno estático. ¿Vale? Esa es la diferencia conceptual. En lugar de escribir T gorrito igual a gamma, es más, para que no quede el aire, voy a escribirlo aquí. T gorrito teníamos que era igual a gamma por T menos B entre C cuadrada por X. ¿Vale? Pero teníamos que T sin gorrito es igual a gamma por T gorrito más B entre C cuadrada por X barra. ¿Vale? Las transformaciones de Lorentz. Estas dos expresiones se entiende por qué son así. Vientos. Entonces,
Intuitivamente, ese menos en la matriz jacobiana, si nosotros ponemos alfa y beta así, es el que le da el menos a esta expresión de aquí. Perdón si lo escribo todo raro, es que así me acuerdo cómo va. Porque si se dan cuenta es diagonal y muy simétrica, entonces por eso es que la escribo como la escribo. Pero aquí esta tiene más. Entonces, cuando ustedes hagan la cuenta, solo que aquí en lugar de que alfa vaya arriba, bueno, alfa gorrito, alfa va sin gorrito acá arriba y beta va con gorrito acá abajo. Y aquí les va a quedar prácticamente lo mismo, pero con el más precisamente. ¿Vale? Esa es la diferencia entre esas dos cantidades. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si acuerdan, teníamos que delta X alfa gorrito es igual a lambda alfa gorrito beta delta X beta. Y de este otro lado, lo que tendríamos precisamente es que delta X alfa es igual a lambda alfa beta gorrito delta X beta gorrito. Y pues básicamente de ahí viene, ¿no? Precisamente es lo que tenemos aquí arriba. Aquí en el lado izquierdo lo que tenemos es, estamos igualando una cantidad con gorrito a una combinación lineal de cosas sin gorrito, que es lo que está aquí. Y aquí lo que tenemos en el lado derecho es una cosa sin gorrito como una combinación de lineal de cosas con gorrito, que es lo que está aquí. Eso está sin gorrito, eso está con gorrito. ¿Vale? Bueno, más bien esto de acá. Entonces, se entiende la diferencia entre, bueno, más bien se entiende la diferencia entre las lambdas cuando la barra está arriba que cuando la barra está abajo. Ya. De nuevo, parece muy complicado y realmente sí lo es, pero es fácil recordar cómo van las expresiones. O sea, si ustedes tienen delta X y tienen alfa y quieren sacar algo con gorrito, pues nada más ponen la lambda se roba el índice con gorrito y dejan un índice libre para sumar. Siempre va a haber una suma. Y los vectores de la base es igual, solo que tienen que recordar que en los vectores de la base el índice va abajo. Entonces aquí, si tienen una cantidad con gorrito, de nuevo, la lambda se tiene que robar el gorrito y dejan un índice libre para sumar. Es una mnemotecnia, entre comillas, sencilla para saber que se transforman estas cosas. ¿Vale? Entonces, hasta aquí vamos bien. Me gustaría hacer un ejercicio con ustedes sobre esto, pero hasta aquí vamos bien. Va. De nuevo, yo sé que eso está muy complicado. O sea, realmente sí lo sé porque son cosas muy nuevas. O sea, les acabo de introducir esta cosa de los índices y eso nada más del nombre da miedo. Esto es geometría riemanniana. Ya ni siquiera es diferencial, esto ya es riemanniana, que es lo que está por arriba de diferencial. Por supuesto, no estamos usando nada del concepto de geometría riemanniana, porque eso ya es relatividad general. Pero, digamos, esta notación es la que se usa en esa rama de las matemáticas. ¿Vale? Entonces no se sientan mal si esto está costándoles trabajo para poder entenderlo. De cualquier manera, yo sigo allí por si tienen algún tipo de pregunta o alguna duda o alguna pregunta así conceptual, lo que ustedes quieran. Ahí sigo, pero no se desanimen si esto está un poco difícil, porque realmente sí entiendo que esté difícil. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Ejercicio. Lo que va. Este, Me gustaría ver con ustedes cómo es que se transforman los elementos de la base entre sistemas de referencia, ¿vale? Entonces, vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, tenemos un sistema O y tenemos un sistema O barra. En el sistema O barra existen los vectores de la base, ¿no? Por supuesto. Tenemos que la base, voy a escribirla como beta. Bueno, no quiero marearlos con esto. Tenemos O y O barra, así nada más. En O barra hay una base, por supuesto. Cada sistema de referencia tiene su base y su base ortonormal. O sea, la base de todos es perpendicular entre sí y la magnitud de los vectores es uno. Y esta base
Eh, bueno, antes de escribir esto, o se mueve a la derecha a velocidad v, ¿vale? Y en el sistema O barra tiene pues su propia base para poder definir como su espacio-tiempo en cuatro dimensiones, por supuesto. Ahora yo les pregunto a ustedes, en el sistema O barra, en su propio sistema de referencia, ¿cuál es su base? ¿Cuál es la base del sistema O barra en su propio sistema de referencia? No se preocupen. Eh, en el sistema O barra, su base es precisamente los vectores estos que acabamos de definir, ¿no? O sea, a pesar de que se esté moviendo a la derecha, eso no quita que en su propio sistema de referencia él esté en reposo. Si ustedes van en un coche y se están moviendo a cierta velocidad, aunque ustedes se estén moviendo a cierta velocidad respecto a la Tierra, en su propio sistema de referencia, si ustedes cierran los ojos, ustedes están estáticos, no se están moviendo. Entonces, a pesar de que ustedes se están moviendo, su sistema de referencia, su base, va a ser esta misma, la de 1000, 0100, 0010, 0010. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Entonces, pues tenemos nuestra base a alfa, perdón, E alfa. Y pues precisamente E alfa lo que teníamos es que es la delta de Kronecker, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sigue sucediendo eso, solo que aquí le voy a poner gorritos. Este, y pues precisamente lo que nos convendría ver o lo que querríamos ver es cómo se ve el sistema de referencia este que teníamos. Bueno, más bien cómo se ve el sistema de referencia, los vectores de la base del sistema O barra en el sistema O sin barra, ¿vale? Entonces, pues básicamente nosotros vamos a hacer eso. ¿Ya se me acabó el espacio? No. Y pues esto es relativamente sencillo de obtener, ¿no? E alfa simplemente va a ser lambda, se roba el alfa abajo, dejamos un índice libre para sumar, E beta, con gorrito. Entonces, en este caso la barrita está arriba. Entonces la barrita arriba es con el menos, ¿vale? Entonces simplemente hay que hacer eso. Esto simplemente es lambda, beta, alfa. Bueno, más bien, vamos a primero hacer el cero. Cero. Esto simplemente es lambda, cero, e cero barra, más lambda, aquí me falta un cero. Lambda uno 0, e uno barra, más lambda cero 2 barra, e 2 barra, más lambda cero 3 barra, e 3 barra. ¿Vale? Entonces, pues ya estuvo, ¿no? Esto lo que quiere decir es que simplemente hay que sustituir lo que ya teníamos, ¿no? El cero cero es gamma. Entonces, esto es gamma por e cero barra, más el uno barra cero es esta de aquí, ¿vale? Recuérdense que el índice que va arriba es el renglón, el índice que va abajo es la columna. Entonces, el uno cero es ese coeficiente. De cualquier manera, esto es simétrico, entonces si se hubieran equivocado y dicho eso, no les afecta. Pero digamos, conceptualmente es ese. Entonces les va a quedar menos gamma por BC, E1 barra, y el cero dos y el cero tres son cero. Este es 0,2 y esto es 0,3. Entonces son ceros, entonces esto es más cero más cero. Bueno, más cero si quieren le pongo E2, más cero E3. Y esto no es nada más que gamma menos gamma BC, cero cero. ¿Sí se ve? Vale. ¿Todos bien? No quiero perder a nadie.
Pero si no me dicen, no, no sé cómo vamos. Va que va. Entonces ya estuvo. Podemos de nuevo sacar el E1, ¿vale? Voy a copiar esto. Por flojo, ya se me abrió la de notas esta de Samsung. A ver, perdón, ¿eh? Ahora sí, voy a copiar esto. Nada más que aquí ahora va a ser uno, aquí 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 va a ser uno. Eh, Aquí va a ser ahora menos gamma B entre C. Aquí va a ser más gamma. Y esto también es cero a cero. Entonces ahora nos va a quedar menos gamma B entre C por gamma. ¿Vale? Entonces, si nosotros dibujamos esto en nuestro espacio-tiempo, oh, que la canción, perdón, ya. En nuestro espacio-tiempo aquí de dos dimensiones, porque las otras vectores unitarios van a quedar igual, porque nos estamos moviendo solo en la dirección X. Igual lo podrían hacer por cuenta, solo que les va a quedar igual, les va a quedar ceros ahí, les va a quedar nada más un uno en la parte del vector unitario que corresponda a esa dirección. ¿Vale? Entonces vamos a escribir nuestro sistema de coordenadas aquí. Aquí tenemos el CT barra, aquí tenemos el X barra, y aquí lo que estamos diciendo es que tenemos ahora un vector cuya componente temporal es gamma y cuya componente espacial es menos gamma b entre c. Entonces la pendiente de esa cosa precisamente va a ser menos c entre b, ¿no? O si quieren verlo así, lo voy a dibujar así a lo random, porque al final de cuentas todo es abstracto, pero miren, esto nos va a medir gamma y esto nos va a medir menos gamma b entre c y esto es E0 barra. Bueno, más bien esto es E0, ¿vale? Que es precisamente lo que tenemos aquí. E0, que es en el sistema sin barra, el vector unitario en el sistema sin barra, está escrito en estas componentes en el sistema con barra. Quiero que quede claro eso. Esto es en el sistema sin barra. Eso es el vector unitario del sistema sin barra. Sin barra. Y esto es el mismo vector, pero escrito en la base del sistema con barra. ¿Se entiende eso? Tanto matemáticamente como conceptualmente. ¿Se entiende qué estamos haciendo? Va. De nuevo, lo repito. Perdón si soy muy repetitivo, pero es que esto está complicado. Esto es el vector de la base del sistema sin barra. En el sistema sin barra, si esto fuera CT y esto fuera X, el vector E0 es este, de magnitud unitaria. Es ese vector del que estamos escribiendo. Pero eso es cuando estamos ubicados en el espacio-tiempo del sistema sin barra. Cuando estamos en el sistema con barra, ese mismo vector, que es el mismo vector, el mismo objeto geométrico, pero va a tener diferentes componentes, que son estas. Estas son las componentes del vector unitario en el sistema sin barra en términos de la base del sistema con barra, ¿vale? Perdón por repetirlo tanto, pero es que a veces es complicado vislumbrarlo. Va, entonces eso ya es lo que tenemos. Ahora, este ángulo va a tener una arcotangente dada por menos gamma b entre c entre gamma, ¿no? Y esto es precisamente menos b entre c, que es algo que ya habíamos obtenido hace 30 años. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos viendo transformaciones de Lorentz y viendo cómo se orientaban los ejes. Eso es algo que nosotros ya habíamos obtenido. Que la pendiente de esta cosa, bueno, del ángulo, era la arcotangente.
Ay, estoy escribiendo arcotangente, perdón. Tangente, a secas. La tangente de eso es menos b entre c. O bien el ángulo es menos, es el arcotangente de menos b entre c. Pero básicamente eso ya lo habíamos obtenido. Y algo curioso que podrían hacer de tarea moral en caso de que quieran practicar eso, que encarecidamente les pediría para que más o menos vean si tienen dudas y me puedan preguntar la próxima vez que nos veamos. Y pues a final de cuentas lo que sigue se basa en esto. O sea, estas son las herramientas para lo que sigue. No se espanten, pero o sea, son las herramientas para lo que sigue. Ya después nada más, esto es matemáticas, básicamente. No estamos viendo nada de física ahorita. Esto es pura matemática. Pero de nuevo, de tarea moral lo que pueden hacer es ahora ver cómo se ven los elementos de la base eh, del sistema O barra en términos de una combinación lineal, si quieren, ¿qué les gusta que les ponga? C, beta, E beta. Podrían ver cuáles son estas E betas y graficarlo, por supuesto. Y lo que les tendría que quedar es exactamente lo que ya hayamos tenido, que eran un ángulo, o sea, lo mismo, pero ahora se inclina para el otro lado y el ángulo es B entre C, básicamente. Lo que hicimos fue el camino, digamos, entre comillas, inverso, que es lo que teníamos exactamente aquí. En este caso, lo que hicimos fue pasarnos, digamos, ver cómo son los ejes con barra en el sistema sin barra. Pero aquí en una burbujita les había puesto cómo se verían los ejes sin barra en el sistema con barra. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, demostrándolo de una manera un poco diferente. En lugar de ver cómo geométricamente, o bien más bien cómo se ven las rectas en el sistema con barra, lo que estamos viendo es calculando los vectores unitarios en el sistema con barra. Y pues por supuesto los ejes van en dirección de los ejes de los vectores unitarios. Entonces, a final de cuentas estamos haciendo lo mismo, solo que en este caso estamos haciéndolo para vectores. Eh, y pues bueno, ya estuvo, ¿no? Eh, el otro eje, que como se podrán imaginar de esta cosa de aquí, tendría que verse así, que es precisamente lo que ya habíamos obtenido. Lo voy a poner de verde. En este caso, nos estamos yendo hacia la parte negativa del tiempo y la parte positiva del desplazamiento en X, ¿no? Entonces, negativa del tiempo y... Uy, ya. Negativa del tiempo y positiva en las X. Estos gamma, ¿qué? Gamma secas, ¿no? Sí. Estos gamma secas y esto es... Quedó un poco feo, pero esto es menos gamma B entre C. Quedó básicamente igual, ¿no? O sea, aquí el eje cortito es menos gamma B entre C, aquí el eje cortito es menos gamma B entre C y la parte larga es gamma. Entonces, todo bien. Solo que... Chance lo hice muy largo, perdón. Es importante recordar que estas cosas son unitarias, o sea, lo estoy haciendo muy largo, pero son unitarias. Pero como sabrán, soy muy malo dibujando. Así mejor. Gamma. Y de nuevo, este ángulo, el arco tangente de este ángulo, pues de nuevo va a ser el, este de aquí. Sí, nada más bien tangente. Este de aquí, entre este de acá, ¿no? Entonces nos va a quedar gamma entre menos gamma B entre C. Y esto ya nos queda de lo de C entre B, ¿no? Que es también algo que ya habíamos obtenido. Solamente que este C entre B es básicamente porque en lugar de estar considerando este ángulo solito, lo que estamos considerando es toda esta cosa de aquí. Seguramente ya están acostumbrados de trigonometría, pero de ahí viene lo de que quede el negativo y que nos quede también el menos C entre B. Pero de nuevo, estamos obteniendo lo que ya sabíamos nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? Vale, vientos. Lo voy a escribir aquí. Arco tangente. Ay, creo que les acabo de decir C entre B, ¿verdad? Perdón. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. El cateto opuesto es lo que mide menos gamma B entre C. Entonces nos queda menos gamma B entre C. Y esto es el cateto adyacente, que es lo que mide gamma. Entonces por eso es que les queda menos B entre C. No es C entre B, que es lo que les había comentado. Es B entre C.
Pero sí, el menos es lo que les estaba diciendo, el menos viene de que estamos considerando todo esto, por eso el menos. Pero nos queda el B entre C, que es lo que ya conocíamos. En este caso, para la parte azul, nos queda gamma B entre C, entre gamma, y esto es B entre C. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Vale, ¿todo bien? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿No los he perdido? ¿Sí, bien, sí ven por qué los ángulos sí nos quedaron B entre C? Sobre todo este que había tenido el error de no estar pensando bien en ese momento y les dije C entre B. Va, todo bien. ¿Sí ven cómo obtuvimos esos ángulos? ¿Sí ven cómo obtuvimos los vectores unitarios en los términos de la base con barra? ¿Sí ven todo lo que hemos hecho hasta ahorita? Va, de nuevo, de tarea moral, y si quieren me la mandan, o sea, no hay problema, la checo. Es algo también muy rápido, o sea, nada más tienen que hacer esto. Pero saber hacerlo es lo complicado, ¿no? Pero nada más tienen que hacer esto. Pueden checar cómo se ven los... no debería haber un negativo, la tangente azul. Tienes toda la razón, Sixto. Llevo negativo igual. También incluye todo esto. Muchas gracias, Sixto. Este, pero va. Entonces, de nuevo, de tarea moral podrían ver checar esto, que es el caso más sencillo, porque a final de cuentas esto no les va a quedar con un menos, sino les va a quedar aquí con un más, básicamente. Y viene del hecho de que lo que estarían haciendo es que en lugar de estar calculando las cosas con el eh, lambda, beta, barrita arriba y sin barrita abajo, lo que estarían calculando es ahora lo que va, lleva barrita hasta abajo y lo que lleva sin barrita hasta arriba. Entonces, como están haciendo eso, lo que cambiaría, lo único que cambiaría es que en lugar de utilizar esta que lleva menos, utilizarían esta que lleva más, básicamente. Entonces, pues ya estuvo, ¿no? Y por eso les quedaría como lo que ya hemos obtenido, que es algo así. El menos aquí lo pueden ver también, como les estaba comentando, de lo que estarían desde acá para acá, pero físicamente lo que podrían interpretar es que el menos lo que les está diciendo es que en lugar de que vayan para acá, se están regresando, porque yéndose para acá es lo que tendrían en el caso, digamos, bonito, donde todo es positivo. Entonces, en lugar de estar yéndose para acá, que si les hubiera quedado un ángulo positivo, están yéndose para el otro lado, que es con el ángulo negativo. Digamos, también pueden interpretar el signo así. Pero va, entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? Vale. Eh, lo último, se los prometo, lo último que me gustaría ver con ustedes es ya tal cual, pues la primera parte de física. ¿O qué dicen ustedes? ¿Les gustaría? Todavía nos queda media hora. Chances sí podemos ver eso y aparte lo de física. Sí, vamos a ver un poquito sobre inversas. ¿Saben qué es la inversa de una matriz? Para ver si me meto por allí. Porque realmente no es algo que vayan a utilizar mucho, pero como para completitud del tema. Híjole. No te preocupes, Ernesto. Eh, no sé si me debería meter allí. Ah, pues sí, para que lo sepan. Si tenemos una matriz, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo, la inversa de una matriz, voy a poner A I para que sea A la inversa. La inversa de una matriz es una matriz, por supuesto, tal que si ustedes multiplican las dos matrices, el producto es conmutativo. Usualmente eso no sucede en las matrices, el producto de matrices no es conmutativo, pero cuando es la inversa sí. Y además cuando ustedes multiplican una matriz por su inversa les queda la identidad.
En otras palabras, lo voy a poner entre paréntesis, es lo de la delta de Kronecker que les estaba comentando. Si multiplican una matriz por su inversa, les queda la identidad, que es lo que tenemos 1, 0, 0. En este caso tenemos tres renglones, tres columnas. Entonces la identidad en el espacio tridimensional es 0, 0. Bueno, lo uno es en las columnas, en la diagonal, perdón. ¿Vale? Eso es básicamente una inversa. Hay métodos para calcular inversas, que es que por mayores y por el determinante y sacar la adjunta y demás. Pero realmente no es algo que nos incumba mucho, como les estaba comentando. Pero lo que sí me gustaría decirles es que nosotros siempre podemos escribir a E alfa como lambda alfa, un índice arriba para sumar, E beta. Pero esto al mismo tiempo lo podemos ver como esto de aquí, y ahora el beta va acá, el gamma va, un índice extra gamma puede ir arriba, y este gamma es para sumar. Todo esto de aquí es simplemente otra forma de escribir E beta. ¿Se ve? Va. Pero eso quiere decir que esta cosa de aquí tiene que ser la delta de Kronecker, precisamente. ¿Por qué? Porque de esa manera, esto solamente va a ser uno cuando gamma y alfa sean iguales. Y tiene todo el sentido del mundo, porque tenemos de este lado alfa y tenemos de este lado gamma. Y no tendría sentido que aquí tuviéramos alfa y aquí nos tuviéramos otros tres términos, porque a final de cuentas estamos haciendo una combinación lineal de términos de la base sin gorro. Por eso es que les estoy diciendo que el producto de estas cosas tiene que ser una delta, para que solo sea uno cuando alfa y gamma sean iguales, así nos quedaría nada más, esto nos quedaría uno y nos quedaría E alfa igual a E alfa, y cuando alfa y gamma no sean iguales serían cero. Y así cuando esta cosa de aquí, esta alfa de acá y esta gamma de acá sean diferentes, pues esto sería cero y no se incluye en la suma. ¿Me explico? Va. Y esto, en pocas palabras, lo que quiere decir, esto no esto para nada lo van a utilizar en la Olimpiada, pero me gustaría comentárselos para que sepan por esta cosa de lo de los signos y demás, para que esté un poco más aterrizado. Esto quiere decir que esta matriz es la inversa de esta matriz, ¿vale? Si quieren, en lugar de ponerle gamma, le voy a poner también alfa, para que se entienda. Eso quiere decir que cuando va el gorrito arriba es la inversa de cuando va el gorrito abajo. Y si ustedes saben multiplicar matrices, no me quiero meter mucho en eso porque a final de cuentas no es algo que vayamos a utilizar, pero también como para comprobar que lo que les estoy diciendo no es mentira, porque a final de cuentas nuestra demostración es de un renglón, pueden multiplicar esas dos matrices y ver que en efecto les va a quedar la identidad. Recordando, por supuesto, que gamma es uno entre la raíz de uno menos b cuadrada entre c cuadrada. ¿Vale? También podría ser como tarea moral, nada más que esas de cuentas. Y yo lo que les recomendaría más bien es hacer esta de acá, para que más o menos quede lo de los índices y demás. Pero si pueden hacer ambas, mejor que mejor. Pero bueno, eso es lo último de matemáticas de vectores que me gustaría ver con ustedes. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Hay algo que les gustaría revisar más a fondo? ¿Hay algún problema con lo que escribí? ¿Alguna duda de las 1000 notaciones diferentes que acabo de introducir hoy? Seguro nada. Conceptualmente también es importante saber qué estamos haciendo. Porque a lo mejor en cuentas, pues, pues bueno, está sumando y se entiende que arriba y abajo es suma y no sé qué más. Pero conceptualmente también me gustaría preguntarles, o sea, ¿se entiende cuándo uno es gorrito y cuándo uno no es gorrito? ¿Cuál es el sistema con gorrito y cuál es el sistema que no lleva gorrito? ¿Qué es gamma? ¿De dónde salió la matriz esta de lambda? ¿Todo bien entonces? Vale, ahora les pregunto.
Honestamente, no me ofendo ni nada, o sea, realmente vimos bastantísimo. Y ¿quieren que les introduzca el primer concepto físico de dinámica que vamos a ver? Ya es física, ya lo que sigue es física. Es algo realmente un poco más sencillo, e igual también podríamos practicar un poco sobre esto de cambios de sistema de referencia, que es lo que está aquí. O les gustaría ya dejarlo por hoy y continuamos el próximo martes, con confianza. Vale, Ernesto dice que sigamos los demás. Con confianza, ¿eh? No me ofendo, o sea, no hay problema si ya quieren pararle por hoy. ¿Cómo ven? Vale, entonces le seguimos. Solamente es un concepto así brevísimo y ya con eso acabamos por hoy. Vale, ahora, de nuevo, haciendo analogía con mecánica de Newton. Ya vimos desplazamiento. ¿Qué sigue? Después de definir desplazamiento, ¿qué es lo que se define? Bien, entonces, Ernesto, se define velocidad. Entonces, pues en este caso no va a ser la excepción, vamos a definir la velocidad, pero vamos a definirla de una manera muy mañosa, en lugar de utilizar límites y demás, porque al final de cuentas para definir límites y esas cosas, hay que hablar de tiempo propio y demás, y no me gustaría verlo ahorita. Entonces, para definirlo por primera vez, me gustaría preguntarles, ¿qué cumplía si tenemos un diagrama? Esto no es un diagrama de espacio-tiempo, es un diagrama tridimensional de X, Y, Z, y tenemos la trayectoria de la partícula, ¿no? ¿Qué cumplía la velocidad? ¿Cómo dibujábamos a la velocidad? Si tienen la trayectoria de una partícula en el espacio tridimensional, ¿cómo se dibuja la velocidad? Vientos, Ernesto, justo como una tangente. Entonces, la velocidad la definíamos como como el vector tangente a la trayectoria de una partícula a lo largo de su trayectoria en el espacio tridimensional. En el caso de relatividad, vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero en este caso, como estamos trabajando con vectores de cuatro componentes, no solo vamos a definir velocidad, sino que se le llama cuatro velocidad, cuatro de cuatro componentes. También le dicen cuadrivelocidad. Ese es más como español de España y un poco más antiguo, pero también se le puede decir cuadrivelocidad. Este, y pues básicamente vamos a definirlo así. De nuevo, si ya de por sí tengo problemas dibujando en tres dimensiones en papel, en cuatro dimensiones, pues cómo hacerle, ¿no? Entonces, tenemos nuestro espacio-tiempo. Este de nuevo, este es el espacio-tiempo. No es tridimensional como en el caso de Newton. Esto incluye las cuatro dimensiones, solo que no puedo dibujar cuatro dimensiones en papel, pero se incluye, por supuesto. Aquí si quieren estaría imagínense una cuarta dimensión en algún lugar, porque pues ya ni siquiera en el espacio se puede, donde está Z. Pero en este caso nada más voy a dibujar un espacio-tiempo bidimensional para que se pueda dibujar. Entonces, nuestro espacio-tiempo tenemos nuestra trayectoria. ¿Alguien me puede recordar cómo se le llama la trayectoria en el espacio-tiempo? Bien, sí, en línea de universo. De nuevo, algunos libros también de español de España y Argentina y demás le dicen línea de mundo, porque en inglés es world line, pero digamos, en español de México se le llama línea de universo. Entonces tenemos nuestra línea de universo en el espacio-tiempo y la cuadrivelocidad o la cuatro velocidad usualmente se representa con una U
En lugar de BU, porque B es la velocidad espacial usualmente, entonces se le representa con una U y es como me estaba comentando Ernesto, la tangente a la línea de universo. No es a la trayectoria en el espacio normal, en el tridimensional. Es la tangente a tu trayectoria en el espacio-tiempo. Es decir, la tangente a tu línea de universo. ¿Vale? Es, entre comillas, el mismo concepto que Newton, pero generalizado. No solo es en el espacio tridimensional, sino que es en el espacio-tiempo. ¿Vale? Y para definirla con más ganas, me gustaría preguntarles de nuevo, cuando ustedes, bueno, más bien, ¿a qué velocidad se mueven las ondas electromagnéticas? Vientos y Ana, sí. ¿Y de pura casualidad saben a cuánto se mueven las gravitacionales? ¿Las ondas gravitacionales a cuánto se mueven? O más bien, si ahorita desapareciera el Sol, ¿en cuánto tiempo nos enteraríamos y saldríamos volando? Vientos siguen y vientos, Sixto. También se mueven a la velocidad de la luz. Y las perturbaciones en la teoría cuántica de campo se mueven a la velocidad de la luz y los fotones se mueven a la velocidad de la luz. La cosa es que es raro que algo no se mueva a la velocidad de la luz. A pesar de lo que diga la intuición, porque al final de cuentas todo lo físico con lo que convivimos del día a día se mueve a velocidades bajas. Realmente la naturaleza, pensando en la escala cosmológica, en la escala de agujeros negros y soles y en el espacio y demás, lo que es raro es cuando las cosas no se mueven a la velocidad de la luz. Las ondas electromagnéticas van a la luz, las gravitacionales van a la velocidad de la luz, los fotones van a la velocidad de la luz, los campos van a la velocidad de la luz, todo va a la velocidad de la luz, menos objetos físicos. Y eso está extraño. Entonces, cuando los objetos físicos no se mueven a la velocidad de la luz, es un poco extraño pensar que no lo hagan, como les estaba comentando, si todo se está moviendo a la velocidad de la luz. Entonces, la cuadrivelocidad, vamos a ver ya después formalmente cómo es que se define y demás, precisamente tendría que tener de magnitud la velocidad de la luz. No hay de otra, o sea, tendría que serlo. Entonces, aquí va, digamos, como los pasos para definirla. Tiene que ser tangente a la línea de universo. Ay. Y su magnitud tiene que ser c, ¿vale? Eh, esas dos, digamos, esos dos requisitos se entienden. ¿Por qué cada uno? Al menos intuitivamente. Vale. Entonces, ahora les pregunto, esta es una pregunta conceptual que si la logran responder es porque más o menos sí siguieron lo que estábamos hablando hace 5 páginas. ¿Qué vector va a ser tangente a la línea del universo? Está complicada responderlo, pero sí la saben. Imagine, ahorita están ustedes sentados en su casa, me imagino, o sea, a lo mejor están en algún otro lugar, están en el camión, no lo sé, pero me imagino que ahorita ustedes están sentados en su casa, pues, escuchando mi perorata. Entonces, imagínense su trayectoria en el espacio-tiempo, imagínense su línea de universo. Entonces, si ustedes se imaginan su línea de universo, sería una vertical, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahorita que ustedes están sentados en su sistema de referencia, ¿qué vector es tangente a su línea de universo? Estando en reposo. Sí se puede, sí se puede. Hemos definido, ajá, justo la cuatro velocidad, pero precisamente queremos ver cómo definir la cuatro velocidad. O sea, ¿cuál va a ser su dirección, básicamente? Hemos definido cuatro vectores, es uno de ellos. O sea, esos son los únicos vectores que hemos definido en relatividad. Si ustedes están sentados,
¿cuál va a ser tangente a su línea de universo? Vientos, Ian, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Precisamente va a ser E0, porque no se están moviendo en el espacio, en su sistema de referencia. En su sistema de referencia únicamente se están moviendo en el tiempo. Están sentados, están moviéndose a lo largo del tiempo, están en el mismo punto, pero el tiempo va corriendo. Si ponen un cronómetro, va corriendo. Se están moviendo en el tiempo, se están moviendo en particular, o se están moviendo en el espacio-tiempo, pero en particular únicamente en el eje temporal. Entonces, E0 es tangente a su línea de universo cuando están en reposo. Pero no solo cuando están en reposo, porque a final de cuentas, mismo vector es algo invariante entre sistemas de referencia. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, aquí calculamos cómo se ve E0 en el sistema con barra, a final de cuentas sigue siendo el mismo vector y sigue siendo el mismo que el sistema sin barra mediría, que es tangente a su línea de universo, porque en su propio sistema de referencia él está en reposo. Y en su propio sistema de referencia, E0 va en la dirección en la que se está moviendo, que sea a lo largo del tiempo. Entonces, en particular, si ustedes no están, o estamos viendo un sistema que no está en reposo, que se está moviendo, eh, el mismo vector, este mismo vector E0, precisamente ya no estaría en la dirección vertical, que es lo que pasó aquí, pero sigue siendo tangente a la línea de universo. ¿Me explico? Vale. Y ahora, ¿cuál es la magnitud de E0? Vientos. Y si queremos que tenga magnitud C, ¿qué podríamos hacer? Bueno, no se preocupen. Para que tenga magnitud C, lo único que hay que hacer es multiplicar al vector por C, ¿no? Porque a final de cuentas, si cuando sacamos la magnitud de esto, la magnitud de esto es uno, realmente es -1. Vamos a ver después por qué de dónde viene el menos, porque no hemos visto producto punto entre vectores en el espacio de Minkowski, porque recuerden, esto no es Euclides. La magnitud de vectores no va a ser el cuadrado de cada entrada, la suma y raíz cuadrada. Va a ser diferente, ¿vale? No es Euclides. Recuerden eso. Entonces, realmente lo que dijo Ian, que es uno, entre comillas está bien, porque sí es unitario, solo que no es uno, sino -1. Vamos a ver ya la próxima sesión por qué el menos, pero a final de cuentas es eso, que es lo que está diciendo Jaime, ¿no? Claro, nada más hay que multiplicar al vector unitario por c. Y esto en coordenadas, bueno, en las coordenadas, digamos, en reposo, o del sistema en movimiento, que en su propio sistema de referencia, él mismo está en reposo, ¿no? Por supuesto. Aquí, si quieren, sí le pongo aquí o barra, para que quede claro en qué sistema estamos midiendo. Es C000. Entonces, esto es algo muy lindo. Ustedes efectivamente se están moviendo a la velocidad de la luz, aunque ustedes estén en reposo en sus casas, solo que se están moviendo a la velocidad de la luz a lo largo del tiempo. Y eso es algo precioso, porque lo que están haciendo es moviéndose a la velocidad de la luz, pero a lo largo del tiempo, aunque no sea a lo largo del espacio. Y cuando ustedes se mueven a lo largo del espacio, aún así se mueven a la velocidad de la luz, porque precisamente su velocidad temporal es la que lo compensa, para que siempre se muevan a la velocidad de la luz. Pero esa es su 4 velocidad, no la 3 velocidad. ¿Vale? Sí está precioso, ¿no, Jaime? Entonces, ahorita nos estamos moviendo a la velocidad de la luz y siempre nos movemos a la velocidad de la luz, solo que no en el espacio tridimensional, sino que en el espacio-tiempo es donde nos movemos a la velocidad de la luz. La 4 velocidad es la que tiene la magnitud de C, no la 3 velocidad, la 4 velocidad. Y precisamente es exactamente lo que les estaba comentando para un fotón. Luego vamos a ver que no se puede definir el sistema de referencia de un fotón. Tenemos muchísimas cosas que ver y eso es algo muy lindo, pero cuando ustedes son un fotón, su velocidad espacial efectivamente es C. Aquí, cuando ustedes son un fotón, efectivamente aquí va a valer C.
Luego vamos a ver cómo se cambian, ¿no? Pero esto va a efectivamente medir c. Pero como su 4 velocidad siempre es c, siempre tiene que ser su magnitud c, esto va a ser cero cuando ustedes son un fotón. Y es lo que les estaba comentando que para un fotón el tiempo no pasa. El Big Bang sucedió al mismo tiempo que lo que estamos viviendo ahorita, que sucedió al mismo tiempo que el fin del universo, porque no se están moviendo a lo largo del tiempo. No tienen velocidad temporal, ¿vale? Y entonces, ese es el primer concepto físico que quería ver con ustedes ya de relatividad de dinámica. Sí, por eso les digo que relatividad es mi mero mole. Entonces, pues vale, entonces yo creo que con eso ya paramos por hoy. Querría ver con ustedes la forma general de la cuatro velocidad, o sea, no solo en el sistema localmente en reposo, que es este, porque cuando en el sistema de referencia de algo que se está moviendo, pues evidentemente esa es la cuatro velocidad, porque si ustedes cierran los ojos, no se están moviendo, o sea, ustedes están estáticos en su propio sistema de referencia, pero esto solo sucede en el sistema de referencia de la cosa que se está moviendo. Si nosotros estamos fuera viendo un objeto que se mueve, su cuatrivelocidad, efectivamente va a tener magnitud c, porque eso tiene que ser invariante. Después, de nuevo, vamos a demostrar eso cuando veamos cómo calcular magnitud de vectores. Pero sus componentes van a cambiar, que es precisamente la motivación que teníamos al inicio de la sesión, que la magnitud no cambia porque a final de cuentas es la misma flechita en el espacio-tiempo, pero sus componentes sí pueden cambiar, ¿vale? Eh, y pues bueno, yo creo que ya con eso ya le paro por ahí, porque realmente sí fue demasiado que vi lo que vimos hoy. Espero les haya gustado. Ya inicios de dinámica, déjenme dejar de grabar.